Dios les bendiga en esta preciosa mañana del Señor, iglesia. Para mí es un placer y un gran privilegio poder exhortar la palabra de Dios en esta mañana. Le voy a pedir que vayan buscando en sus Biblias Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 7. Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 7. En esta mañana, lo que veremos en este pasaje, sabemos que fue escrito por el apóstol Pablo mientras se encontraba en la cárcel. Pablo escribe esta carta no desde un lugar de comodidad, no escribe esta carta desde una vida sin conflictos, sino que Pablo escribe esta carta desde el sufrimiento. Y sin embargo, cuando leemos sus palabras, no encontramos queja en la boca del apóstol. No encontramos amargura tan siquiera en lo que él le está escribiendo a la iglesia de Filipo. Y mucho menos encontramos de parte del apóstol una autocompasión. Lo que se encuentra en estos pasajes es amor y un amor profundo por la iglesia. Celos por las almas. Preocupación sincera por su preservación en la fe. Y la realidad es que esto nos confronta desde un inicio. Le pregunto, ¿qué brota de nuestros corazones cuando somos probados? ¿Queja? ¿O cuidado por otros? ¿Amargura? ¿O algún celo espiritual? Los creyentes en Filipo no estaban en un momento fácil. Había oposición desde afuera, presión del mundo, pero también, amados, habían peligros desde adentro. Falsas enseñanzas, distorsiones del evangelio, ideas que parecían espirituales, pero la realidad eran ideas que los alejaban de Cristo. Aquí Pablo no suaviza el mensaje, de eso debemos estar bien claros. No les da palabras livianas para que se sientan mejor por un momento. No les ofrece una motivación superficial, sino que él va directo al corazón del problema. Porque el apóstol entiende que lo que está en juego no es algo pequeño, es el mismo evangelio lo que está en juego. Y cuando el evangelio se distorsiona, el alma está en peligro. Por eso, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da una verdad firme a la iglesia. Le dice, Cristo es suficiente. Suficiente para salvar. Cristo es suficiente para justificar. Cristo es suficiente para sostener. Suficiente para toda la vida cristiana. Y aquí esta advertencia también es para nosotros hoy, amados. Confiar en cualquier otra cosa fuera de Cristo es un peligro. Es un desvío peligroso del camino de la gracia que nos ha sido otorgada. Y déjeme preguntarle nuevamente en esta mañana, ¿en qué estás descansando realmente? ¿En Cristo solamente o en algo más junto a Cristo? Porque el corazón del hombre, el corazón humano es sutil. Y la realidad es que nos gusta añadir. Nos gusta tener algo de qué gloriarnos. Nos gusta sentir que aportamos algo. Pero el evangelio derriba todo eso y nos dice, Cristo es suficiente. El énfasis de este pasaje es conducirnos nuevamente a la suficiencia total y gloriosa
que se encuentra únicamente en Cristo Jesús. Y como reverencia a la palabra de Dios, les pido que se pongan de pie si su condición física así se los permite, y leemos Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 7. Recordemos que esto es palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivos para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. El 7, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Puede tomar asiento, iglesia. Le he dado 2 puntos a esta exhortación en esta mañana. El primer punto lleva un subpunto. Primer punto, alegrémonos en el Señor. Primer punto, alegrémonos en el Señor, y verá que hay una relación con los últimos sermones y exhortaciones que se ha predicado en la iglesia, y quisimos seguir en esta línea dejándole saber a la iglesia que debe regocijarse aún en los tiempos que vivimos. Y el subpunto, cuidémonos de los que engañan. Cuidémonos de los que engañan. Esos son versículos 1 y 2. Y el punto número 2, confiemos en el Señor y no en nosotros mismos. Punto número 2 del versículo 3 al 7. Confiemos en el Señor y no en nosotros mismos. El punto número 1, alegrémonos en el Señor. Pablo comienza diciendo: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Vemos claramente que el apóstol no está dando una simple sugerencia. Pablo lo que está dando en este pasaje es lo que podemos conocer como un imperativo. Está dando un mandato. Él está diciendo: regocíjense en el Señor. Ahora, no es cualquier gozo, no es cualquier regocijo. Él está siendo bien específico. Regocíjense en el Señor. Y la realidad es que el gozo no depende de las circunstancias. El cristiano debe entender que nuestro gozo fluye de Cristo y no depende de las circunstancias que estemos viviendo. Como pudimos ver y en medio de la introducción, Pablo escribe desde la cárcel. Los filipenses están enfrentando oposición. Hay amenazas internas, y tanto internas como amenazas externas. Mas sin embargo, el mandato que Dios le está dando a la iglesia por medio de Pablo es que permanezcan en regocijo, que permanezcan en gozo. El gozo del creyente no nace de lo que ocurre. No está sujeto a las circunstancias, como dije, sino que está centrado solamente en Dios. El gozo del creyente no depende de salud, no depende de la economía que tengamos, de cuánto dinero, no depende de la estabilidad emocional, ni tan siquiera depende de las relaciones humanas. Y aunque todo esto es bueno, amados, y es deseable para nuestra vida, no está sujeto a eso. Y sí, la cruda realidad es que como creyentes, como cristianos, experimentamos también tristeza, experimentamos también dolor, experimentamos también lucha, experimentamos también la enfermedad. Pero el gozo de usted, mi gozo, el gozo del creyente no es destruido. ¿Y usted sabe por qué? Porque el fundamento no cambia. El fundamento sigue siendo Cristo y Cristo solamente.
El gozo del creyente fluye de la gracia soberana de Dios. Esto nace de entender quién es Dios y qué ha hecho Cristo y el Espíritu Santo en su vida y en la vida mía, en la vida de aquel que da su corazón al Señor, que el Señor lo transforma. La gracia soberana de Dios mostrada en la vida de los creyentes, amados, produce ese gozo. Por eso nosotros también como iglesia reformada, cuando comprendemos nuestras doctrinas hermosas y ricas, como la doctrina de nuestra depravación total, de la elección, como dije, soberana de Dios, de la redención eficaz en Cristo, de la perseverancia de los santos, entonces podemos entender que este gozo no es superficial. Es un gozo que es profundo, pero es un gozo que es estable y que no se mueve. Es un gozo inquebrantable. El mundo, el inconverso, busca el gozo en experiencias, pero el creyente, como dije, solo la encuentra en Cristo. Además de esto, vemos que el apóstol Pablo, cuando le está diciendo, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor, debemos entender que es un gozo que debe ser un ejercicio continuo en nuestra vida. ¿Es difícil tener gozo todos los días? Seguro que sí. Cuando él dice la expresión por lo demás, o de otra manera que se dice de ahora en adelante, está implicando una continuidad de gozo en nuestra vida. El gozo del que nos habla aquí no es un simple evento, es una disciplina espiritual. Aquí aparece una idea que requiere que expliquemos. Vamos a explicarlo. El gozo es el fruto del Espíritu. Miren lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero también es un mandamiento. ¿Y qué significa esto? Que debemos cultivarlo activamente. ¿Y de qué manera nosotros podemos cultivar activamente el gozo, el regocijo que se nos es mandado a través de la Escritura? Meditando en el Evangelio es lo primero. Meditando en la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, en la soberanía de Dios, en la obra del Espíritu, en el cambio del corazón que hace. Meditando en el Evangelio. ¿De qué manera ejercemos el gozo continuo? Recordando las promesas de Cristo para nosotros. Las promesas de que Él no nos dejaría solos. Las promesas de que no estamos solos. La promesa de que aún en medio de la adversidad sabremos que se acabará un día. La promesa de que hemos sido rescatados de la muerte y del pecado, que ya no somos esclavos. Y la promesa de que Cristo vendrá otra vez y reinaremos con Él. Pero también cultivamos ese gozo rechazando los pensamientos incrédulos. Escuchen lo que dice 2 Corintios 10, 4 al 5. Porque las almas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones y todo racionamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y poniendo, escuche, todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, no a nuestra obediencia, sino a la obediencia de Cristo. De esta manera, iglesia, ejercemos un gozo continuo en nuestra vida. Y entonces, Pablo continúa. A mí no me es molesto escribirle otra vez lo mismo,
y para ustedes es motivo de seguridad. Aquí hay una necesidad de repetición. Y la repetición debemos entender que no es exceso, sino es una forma de protección. La repetición no es un exceso, sino una forma de protección. Vivimos en una cultura que honestamente desprecia la repetición. Y a veces aún nosotros queremos algo nuevo, no queremos que repitan lo mismo. Pero en la vida cristiana lo que más necesitamos no es una innovación, no es un nuevo descubrimiento, sino que seamos recordados que el Evangelio y qué hace en la vida de nosotros, qué hace en la vida del que es transformado por Jesucristo. El problema del hombre no es ignorancia solamente. El problema del hombre estriba en la corrupción de su corazón. Y por eso es que necesitamos, usted y yo, y el mundo entero necesita escuchar repetidamente el poderoso evangelio de Jesucristo una y otra vez, una y otra vez. ¿Para qué? Para que para nosotros nos produzca gozo y nos regocijemos y sepamos y nos agarremos de las promesas, pero también para condenar al mundo y al inconverso y saber que vendrá un día de juicio final si no se arrepiente. En esa repetición el apóstol dice cuidado con los falsos maestros, y esto es una advertencia urgente a la iglesia. ¿Por qué? Porque puede robarnos el gozo. Pablo irrumpe con una triple advertencia. Escuche, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Hay un empeño aquí de parte del apóstol, hay un ímpetu. Y esto puede parecer duro, pero no es falta de amor por parte del apóstol. Al contrario, es amor verdadero. Es un amor que protege la verdad, es un amor que defiende el evangelio, es un amor que cuida al pueblo de Dios. La realidad es que la suavidad sin verdad no es amor, sino que es negligencia. ¿Y quiénes eran estos falsos maestros del cual Pablo está hablando? Eran los llamados judaizantes, que enseñaban que Cristo no era suficiente, y hemos dicho desde el principio, Cristo es suficiente. Ellos decían, Cristo no es suficiente y se necesitan aún obras externas, como la circuncisión, para completar la salvación. A fin de cuentas, los judaizantes lo que predicaban era un evangelio adulterado, un falso evangelio. Y eso era para este tiempo nada más en que el apóstol escribe a la iglesia. No, este peligro sigue aún permanente en nuestros días. Este problema, como dije, no es histórico solamente. Cada vez que alguien dice Cristo más obra, Cristo más rituales, Cristo más los méritos humanos, cada vez que el hombre o la mujer se apega a esto, está negando la suficiencia del evangelio cuando pretende añadir a la obra y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros creemos y afirmamos con claridad: sola fide, solo por fe; solus Christus, solo por Cristo; sola gratia, solo por gracia. El punto número 2, confiemos en el Señor y no en nosotros mismos. Estamos hablando y tocando desde el primer punto el gozo, regocijarnos.
El Señor nos llama a la iglesia a regocijarnos, pero a cuidarse también de la falsa enseñanza, los falsos maestros. Pero hay una advertencia también aquí. Confíen en el Señor y no en ustedes. Pablo declara, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, dice en el versículo 3. Pablo está dando aquí una redefinición profunda. Él está diciendo que la verdadera circuncisión no es la externa, sino interna. Como dice Romanos 2, 28 al 29, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues el judío, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino procede de Dios. Y esto nos enseña que la circuncisión, amado, es del corazón, es por el espíritu. Esto señala una verdad fundamental, que la transformación no es externa solamente, se debe ver reflejada, pero no es externa solamente, sino es una regeneración interna, es un cambio de corazón interno, un cambio de mente. El cambio de corazón que Dios hace a través de su Espíritu Santo en aquellos que ponen la fe, amado, luego se ve exteriormente en el fruto que produce el hombre o la mujer cambiado. Y en estos frutos se ven tres características de que realmente es un creyente genuino, un verdadero creyente. Uno, adora en espíritu. No depende de rituales, como dije anteriormente, vacíos, ni experiencias místicas, mágicas, maravillosas, sino de una revelación viva con Dios, de una vida cambiada por Dios, desde adentro hacia afuera. Dos, se gloría en Cristo y solamente en Cristo. Toda su confianza está en Cristo. No se alaba, no se jacta en sus obras, en su moralidad y mucho menos en su tradición. Tres, no confía en la carne. Cuidado, cuidémonos. Y la carne incluye todo lo humano separado de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol? Cero confianza en méritos humanos. Nada. Y luego vemos el testimonio de Pablo. En este testimonio del apóstol, él señala la incapacidad de la justicia humana de él para alcanzar la justificación, para que otros vean que también es imposible alcanzar la justificación fuera de Cristo. Y vemos que el apóstol presenta, diríamos nosotros, sus credenciales religiosos. El apóstol presenta los méritos de la carne. Él dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, fariseo, celoso, perseguidor e irreprensible, que no había por dónde cogerlo, según la ley. Si alguien podía confiar en la carne, en sus méritos, era el apóstol Pablo. Pero es interesante ver que la conclusión de Pablo es una conclusión totalmente radical. Él dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Esto nos está mostrando una revolución del Evangelio. Antes de Cristo lo veía como ganancia. Después de Cristo lo ve todo como pérdida, como basura. La transformación
podríamos llamarle la restauración que produce Dios por medio de Cristo en la obra de su Espíritu Santo y su Evangelio, cambia completamente nuestro entendimiento. Cambia completamente el entendimiento del pecador arrepentido. Inclusive cambia nuestro juicio conforme a la carne sobre la vida y sobre los méritos. El apóstol está presentando que la justicia propia lo que sirve es como obstáculo a nuestra vida. John Owen, famoso reformador, dijo en una ocasión: el mayor enemigo de la gracia no es el pecado abierto, sino la justicia propia. Lo que quiso decir es que la justicia propia condena más sutilmente que aún el pecado visible. El pecador humilde clama por gracia, mientras que el religioso orgulloso se cree suficiente. Y algo interesante y bien importante que Pablo presenta es la doctrina de la justificación. El Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 70, la definición, ¿qué es la justificación? Nos dice: la justificación es un acto de la libre gracia de Dios para con los pecadores, por el cual Él perdona todos sus pecados, acepta y estima sus personas como justas a su vista, y esto no por alguna cosa hecha en ellos o por ellos, sino solamente por la obediencia perfecta y satisfacción plena que dio Cristo, que Dios le imputa y que reciben por la fe únicamente. Esto, amado, es el corazón del Evangelio, la justificación. Porque nos hace entender y nos muestra que no somos justificados por obra, sino por la justicia de Cristo que es puesta en nosotros. Lo que esto implica es renunciar a toda la confianza en nosotros mismos. Y como he dicho desde un principio, descansemos completamente en Cristo. El gozo, la repetición de tener cuidado de la carne, de lo demás, pero de nosotros mismos, es un llamado claro, iglesia. Estoy concluyendo. El apóstol nos dice a través del Espíritu Santo: regocíjense en el Señor, gozaos en el Señor. Pero también nos advierte: guardaos de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas. Y bien importante, renunciad a la confianza en la carne. El Evangelio, amado, no es Cristo y algo más. Es Cristo solamente. Y porque Cristo es suficiente, el alma encuentra el gozo verdadero en nuestra unión con Cristo. ¿Dónde está tu gozo y confianza? ¿Está en tu moralidad? ¿Está en tu doctrina? ¿Está en tu disciplina espiritual? El escocés Thomas Boston, un predicador presbiteriano, en su obra Una ilustración de las doctrinas de la religión cristiana con respecto a la fe y la práctica, dijo esto, amado: quienes inculcan deberes morales sin comprender la necesidad de la regeneración y la unión con Cristo como fuente de toda verdadera obediencia son constructores insensatos. Ponen sus cimientos sobre arena. Repito, quienes inculcan deberes morales sin comprender la necesidad de la regeneración y la unión con Cristo como fuente de toda verdadera obediencia
son constructores insensatos. Ponen sus cimientos en la arena. La obediencia cristiana verdadera no es la raíz, es el fruto. La raíz es un corazón regenerado, justificado y unido a Cristo. Solo y Dios gloria. Oremos, iglesia. Amado Padre Celestial, nuestro Señor, Dios Creador, gracias nuevamente por la bendición que tú nos permites de poder exhortar tu palabra, gran privilegio, Señor. Reconociendo que somos hombres y mujeres de labios inmundos, Señor, pero nos has dado el privilegio de poder hablar el Evangelio a otros. Si en medio de nosotros, Señor, se encuentra alguien que aún no ha puesto la fe en ti, pedimos, Señor, que, como dijo Ezequiel, hagas el cambio de corazón. Corazón de piedra a uno de carne, la regeneración, el nuevo nacimiento, para que también puedan experimentar el gozo y regocijarse en Cristo. Y también, Señor, poder ser salvo de la ira que algún día vendrá. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo y permite que no simplemente seamos oidores, pero sino que seamos hacedores de la misma. Pues esto lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.